¿Qué tal? Me da gusto saludarlos después de algunos días de no grabar. Nuevamente aquí estamos con la ayuda, el apoyo de mi nieta María Fernanda. Fíjense que yo califico esto de una hipocresía, una falsedad, las cosas que hacen para golpear a como dé lugar, no solo a López Obrador, sino a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Fue señalada de que durante su mandato como presidenta municipal de Texcoco, la profesora Delfina llevó a cabo descuentos a un grupo de trabajadores para apoyar algunas actividades políticas de Morena. Yo no sé si ahí se diera algún delito o se diera alguna irregularidad administrativa. Desde mi punto de vista, no existe ningún delito. Desde mi punto de vista como abogado, no existe ningún delito ahí. Ni siquiera peculado, porque no está disponiendo de fondos públicos, sino de salario de los trabajadores y sus prestaciones. Pero aquí lo censurable es que los periodistas, por ejemplo, en el Estado de México, están aventando todos los cientos, fíjese bien lo que le digo, cientos de millones de pesos para que la dinastía de los del Mazo, de los Montiel, del señor Peña Nieto, siga gobernando ese tan maltratado estado por esta, pues yo no quiero utilizar la palabra de mafia, porque no me van a decir que estoy imitando a López Obrador, pero parecen maleantes, cuatreros, han saqueado al gobierno del Estado de México, han hecho los grandes negocios. Dígame usted de algún exgobernador del Estado de México de 80, 90 años para acá que no provenga de la familia del Mazo, que no provenga del grupo Atlacomulco. Sin embargo, ahí no dicen nada, nadie dice nada, y ahorita, como saben que Morena va arriba, según las encuestas que han realizado diferentes empresas que hacen esos sondeos de carácter político, pues hay que pararla como dé lugar, hay que destruirla como dé lugar y consecuentemente pues llevarse entre las patas a Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que lo que haya hecho la profesora Delfina Gómez de Morena haya sido correcto, pero ¿qué comparación tiene con estos miles de millones de pesos que le están metiendo a la campaña del señor Alfredo del Mazo, el primazazazo de Enrique Peña Nieto, y también pues, todos emparentados con los Arturo Montiel? Es increíble lo que sucede en el Estado de México. Mire, están disponiendo miles de millones de pesos. Ahora sí resulta que en muchos municipios están levantando banquetas, están metiendo drenaje, están reparando algunas escuelas, están repintando algunas calles, cambiando algunas luminarias, ofreciéndole como siempre sobornos, cohechando al elector, pidiéndole su credencial de elector a cambio de darle una limosna. Esto es grave. Yo nada más quisiera preguntar que nos dijeran cuánto dinero está aportando el grupo IGA, el compadre y constructor de la Casa Blanca, propiedad de Enrique Peña Nieto. ¿Cuánto dinero está aportando la empresa OHL, una empresa española? Esto es inaudito, que ahí los medios de comunicación alineados con el gobierno se queden callados. Y aquí se ve que viene toda una, ya no caballería, sino toda una artillería para aplastar a como dé lugar a Delfina y a López Obrador y a Morena. Si no ganan por las buenas, pues van a ganar por las malas. A como dé lugar, tiene el señor Erubiel Ávila Villegas, que yo me avergüenzo que él haya estudiado en la UNAM,
y sea doctor en Derecho y que sea un transgresor de la ley, que sea un solapador, porque del gobierno del Estado están saliendo millones de pesos. De los ayuntamientos priistas del Estado de México, son más de 68, 70, no tengo el dato exacto, cuántos municipios gobierna el PRI. Están acarreando, creo que uno de los mítines más recientes de los que he tenido lectura fue el de Coacalco, donde, claro, estuvo este güerito blanquito de la familia de Peña Nieto, el señor Alfredo del Mazo. Acarrearon gente de todo el estado, de diferentes municipios, distraen gente de su trabajo, y para que usted lo sepa, quieren que haya una mejoría en lo que llaman la calidad de la educación, que ha sido uno de los grandes fracasos de Peña Nieto, cuando a maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, el sindicato oficialista, entreguista, los están utilizando también como operadores políticos. Les hacen encomiendas de ir a recorrer manzanas, cuadras, colonias, municipios, para comprar el voto de la gente. Toda la estructura priista, militante o trabajadores de gobiernos municipales del PRI, y ellos mismos lo han estado declarando, nos llevan a fuerza, nos presionan, nos amenazan, inclusive hay campañas de intimidación. No dude usted que en la elección del señor Alfredo del Mazo esté bien metida la delincuencia organizada, haciendo aportaciones multimillonarias también. El dinero lo sacan de donde sea, aunque dejen descubiertas, aunque dejen saqueadas a las instituciones de México. No cabe duda que los gobernantes que ha padecido el Estado de México y el país en general, pero en este caso concretamente me refiero al Estado de México, han sido unos desvergonzados, unos pillos, un Estado casi como si fuera una monarquía, una familia la que ha gobernado durante más de 70 años. Lo que es incomprensible es que la gente siga votando por sus verdugos, porque los han latigueado, los han esquilmado, los han explotado, los han engañado, se roban todos sus recursos, dinero que reciben, en lugar de invertirlo en obra pública, no, va a parar al bolsillo de los funcionarios, desde el gobernador hasta funcionarios que manejan recursos, contratos, obra pública, que tienen acceso a los fondos públicos, al erario, y en lugar de hacer inversiones en cosas, en hospitales, por ejemplo. Por ahí tenía unos datos que yo quisiera leerlos, a ver si todavía los encuentro, pero ya hace mucho tiempo que los había obtenido. Fíjese, ¿cuánto cuesta el avión de Peña Nieto? 8,000 millones de pesos. Ese es el dato oficial, pero esto, pues usted sabe que la verdad nunca la conocemos. Mientras el país se debate en la crisis económica, el peso se devalúa, la pobreza crece, los recortes al gasto se multiplican, los lujos de la clase política gobernante son una afrenta para millones de mexicanos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y ha declarado que cuando gane en 2018 se van a vender los aviones de lujo del gobierno. Mire, con estos 8,000 millones de pesos, que repito, es una fuente de la Secretaría de Hacienda, dice costo del avión presidencial, pero repito, este avión vale más de 10,000 millones de pesos por todas las adaptaciones que se le hicieron, y el costo nunca lo vamos a saber porque todos nos escamotean, todos nos esconden. Con ese dinero, esos 10,000 millones de pesos, se pueden construir 30 casas de cultura a 35 millones por cada casa de cultura. Se pueden llevar a cabo mejoramiento de 1,000 escuelas. En Veracruz se invierten 2,400 millones para mejorar 1,000 escuelas.
el salario mínimo de un año para 40,000 trabajadores, eso es lo que cuesta el avión presidencial. 6 ciudades deportivas para Mazatlán costarían 150 millones de pesos. Un hospital general de 250 camas de León, Guanajuato, y otro costaría 780 millones de pesos. Este hospital, 2 millones de créditos para vivienda popular. Infonavit otorga créditos por medio de 500,000 pesos. 18 deportivos normales, 50 millones de pesos cada único, y 29 kilómetros de carretera. Y ya no le sigo, pero es algo monstruoso, terrible, lo que se paga por un avión, pero claro, pues es para una casta privilegiada. Usted bien lo sabe que en este país, pues el pueblo no es tomado en consideración. El pueblo debería ser el que gobernara, ¿no? El pueblo es marginado, pero los pillos estos se aferran al poder por el poder político y por la riqueza que esto representa. Yo quisiera de veras saber si están más enfermos los políticos ladrones que han llegado al poder en el gobierno del Estado de México y en todo el país, a la gente que vota por ellos. Yo ya no sé quién está más enfermo. Y si en el Estado de México no entienden que en este momento las elecciones son el 5 de junio, tienen en sus manos una maravillosa oportunidad de emitir el voto por alguien que no sea ni del PRI ni del PAN, sería algo estupendo. Pero de veras que tuvieran un poco, yo aquí ya califico a la gente que no tiene tampoco dignidad, no tiene vergüenza, se deja intimidar. ¿Cuántos años han sido esquilmados, han sido explotados, engañados, y sin embargo siguen votando? Esto no va a cambiar, créamelo, si las cosas siguen así. Dice, este es el único mensaje que hemos recibido hasta ahorita, hija. Sí, esos dos. Esos dos. Dice la señorita Lucha Troca Alvarado Guajardo, dice, frenesí, disco colección de la Hora Azul del catálogo inmortal de RCA. No sé qué me quiere decir. Será aquel disco que una vez difundimos aquí de esta Ana María González. También la señorita Majo Marley, mis respetos, distinguido caballero. Pues esto es todo lo que yo quería comentar. Yo los invito de veras a que reflexionen, a que ya no seamos tan estúpidos, que ya no nos dejemos engañar, no nos perdamos el miedo, tengamos un poco de vergüenza, de dignidad como mexicanos, y fijémonos en quién se piensa. No se fijen tanto en los programas ni en el partido, fíjense en la persona. Que tienen defectos todos los políticos, pues evidentemente que los tienen, evidentemente que tienen defectos, tienen cosas que no son muy agradables, pero carajo, si vuelven a votar por el PRI, o si vuelven a permitir que el PRI les imponga a como dé lugar a Alfredo del Mazo, con todos los recursos multimillonarios que le está metiendo Presidencia de la República, dinero que desvía de otros programas importantes, pues es que ya no tienen vergüenza, de veras, no tienen vergüenza, no tenemos dignidad. Yo me siento avergonzado, de veras me siento apenado de que no tengamos un ápice de reflexión, que no volvamos la vista hacia atrás y revisemos qué partido ha destruido a este país. Por ejemplo, si usted checa quién es el mayor número de gobernadores que están en la cárcel, pues son expriistas, salvo Padres, pero lamentablemente, fíjese usted, piense, Tomás Yarrington no fue detenido a petición de autoridades mexicanas, fue detenido a petición de autoridades norteamericanas, fue detenido, tengo entendido, fue en Florencia. Todos esos personajes, el otro malviviente, sinvergüenza, alcohólico de Duarte,
fue detenido en Guatemala y allá permanece preso. Revise usted la relación de los que están presos, sometidos a un proceso, y verá, la mayoría son priistas. ¿Y por qué están presos? Por peculado, por el manejo de fondos de procedencia ilícita. Y aún así la gente sigue votando por estos sinvergüenzas. Carajo, de veras que necesitamos estar enfermos o ser masoquistas, ser felices con que nos den de latigazos, con que nos golpeen, con que nos hagan cargar con una pesada cruz que representa los intereses de esos millones de políticos que se han enriquecido a costa del pueblo mexicano. Y eso es mi comentario por el día de hoy. En estos días seguiré haciendo más comentarios y repito, pongámonos no las pilas, pongámonos tantita materia gris en el cerebro, reflexionemos, reaccionemos, razonemos, revisemos la historia de este país y si vuelven a dar su voto, en este caso primero por el candidato del PRI en el Estado de México, pues es que es una sociedad en su mayoría enferma de masoquismo, una sociedad trastornada que se vende por unas migajas, por unas monedas, y me da mucho gusto saludarlos.